Bienvenidos, buenas noches a una nuevo vivo, una nueva entrevista a autores psicoanalistas. Bueno, hoy inauguramos el cambio de día, así que vamos a empezar a ver, ya se nos están uniendo, ahí podemos aceptar. Bueno, cambiamos de día, entonces estamos en esto de poder hacer estas entrevistas a partir de hoy, todos los miércoles. Nos está costando que, que se aparezca. A ver, Instagram. Hacemos la gran Vitelius. Sí, me llega, Laura, la y acepto varias veces. A ver, probemos una más. Yo te acepto, pero no inicia. Te estoy aceptando todo el tiempo. A mí dice Laura no puede unirse. ¿Podés salir y volver a entrar, Lau? A ver, y probamos. A ver si se puede. Lo logramos. Varias veces intenté, ¿eh? Perfecto. Ahí nos vemos los dos. Así que bueno, estás inaugurando este nuevo espacio, este nuevo día. Qué bien. Ya, bueno, sos la primera que arranca con los miércoles, que bueno, si Dios quiere vamos a seguir los miércoles. Así que bueno, te agradezco primero que aceptaras la invitación A y vos por bueno, invitarme, te tengo que agradecer. Es un placer. bueno, muchas gracias, Lau. Bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años, pero no todo el mundo te conoce, así que bueno, yo lo que voy a hacer es, para empezar esta entrevista, presentarte, hacer una pequeña reseña de tu recorrido. Bueno, acá tenemos a María Laura Trota, que es psicóloga y psicoanalista, es miembro titular didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, también es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la Federación Psicoanalítica para América Latina. Es codirectora del grupo de formación en psicoanálisis Margen Psicoanalítico desde el año 2017, ya 8 años. Coenlace en el Comité de Mujeres y Psicoanálisis de COUAP, de APA en el 2024. Fue miembro de la Comisión de Investigación de FEPAL entre el año 2017 y 2021, 2 periodos. Es autora del libro Edipo en Cuestión, que es quizás el que más nos convoca hoy, que es Edipo en Cuestión, Freud, Lacan y el binarismo y su deconstrucción, que este libro salió el año pasado por Letra Viva. Es también coautora de Freud y la eficacia analítica, la contingencia, eso los tenés vos ahí a mano, ¿no? Ahí está, Freud y la Acá está. eficacia. Este Ese es de también la es mío. UBA y la contingencia, ese es de APA Editorial, ese también salió el año pasado. El año El pasado, año pasado. perdón. Y este año salió también este libro compilado por Carlos Tehuel, Escuela Francesa, que también sos una de las coautoras. Autora prolífica, si la tenemos acá, ha publicado artículos en la revista de psicoanálisis de APA, en la revista La Época Online y en diversas publicaciones psicoanalíticas. Bueno, este es un breve extracto, yo recorté, así que bueno, más o menos para que conozcan algo sobre Laura Trota. Ahora seguiremos hablando en el resto de la entrevista. A mí me gusta empezar siempre preguntando cómo es mi defecto por libros. Entonces, mi primer pregunta tiene que ver con Laura, chiquita, nena, adolescente, puber. A ver, ¿qué libro recordás? ¿Qué libro te gustaba?
¿Qué libro te resulta significativo de tu infancia, de tu adolescencia? ¿Qué libro decís, bueno, este libro me gustaba releer o me marcó? ¿Qué libro recordás? Bueno, es difícil nombrar un libro, ¿no? Que yo te diría que, que hay autores que me marcaron. Dale, contame, por Eh, ejemplo. digamos, por ahí, si querés te cuento un poco la historia de cómo llegué a ese autor, porque Dale, 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 eh, me gusta, sí, sí, esta es la parte este, de las historias. cómo me fui acercando a las letras, diría yo, ¿no? De alguna manera creo que tiene que ver con eso. Este, mi papá era un gran lector y además le gustaba que leyéramos, entonces nos facilitaba eso. Me acuerdo que cuando yo era chica pasaba alguien de creo que era el club del libro o algo así, que pasaba por las casas vendiendo libros. Y entonces era un señor que venía con una valija con muchos libros y mi mamá lo dejaba entrar y sacaba todos los libros y nos explicaba de uno, de otro. Eran de las cosas más diversas que te puedas imaginar. Y un día sacó esta colección, que lo saqué acá para mostrarlo porque imagínate los años que tiene esta colección de libros. ¿Qué edad tenías vos? A ver, ¿qué edad? Situame Editorial Psique, Psique, editorial Psique. Bueno, pero ¿qué esta edad tendrías colección, vos más o menos en ese momento? Cuando el y yo señor ven... tendría 10 años. diez Perfecto. años, me encantaba leer, ya te digo, tengo la imagen de mi papá leyendo, generalmente leía novelas, a veces se quedaba dormido con el libro acá arriba de él. Entonces, yo quise comprar estos libros, que eran como 12 libros, eran todos de psicología. ¿A los 10 Les, años? a los 10 años, mi mamá me los compró. Este, no me acuerdo exactamente cuál habrá sido la demanda, pero yo dije que quería esos libros y me los leí todos. Y eran, por ejemplo, este es de Karen Horney, que me reía porque yo te he pedido a vos que me busques artículos de Karen Horney para escribir el Edipo en cuestión, no Sí, sé sí, si te sí. acordás, y después me encontré con que algunas cosas las tenía acá. Él leía en ese momento, digamos, me leí toda esa colección, había libros de Adler, de Jung, de Freud, eh, todo lo que se te ocurra en relación al psicoanálisis y también la psicología. O sea que ahí tuve un encuentro con algo que me produjo algo, ¿no? ¿Qué Que me, entendías vos en ese momento? Porque eras chiquita. era chiquita, igual no los leí todos juntos, ¿no? Fui leyendo porque eran unos cuantos, digamos, paralelamente a estos libros, yo tenía otros que eran los que le compraban a los chicos en ese tiempo, las cosas típicas, que yo, el Principito, de los Apeninos a los Andes, Corazón, esas cosas que todos hemos leído cuando, por lo menos en mi época, cuando éramos chiquitos, pero yo tuve este encuentro muy tempranamente con el psicoanálisis y algo No. me pasó ahí, evidentemente. Después, sí, digamos, me pasó que una vez que ya hubiera leído todos esos libros más infantiles, me empecé a fijar qué era lo que leía mi papá. Ah, Y mira. me daba ganas de ir a leer alguna cosa de las que él tenía, ¿no? Y por ahí conocí a Hemingway, a Consalic, a García Márquez, por ejemplo, todos autores que, digamos, ya era un poquito más grande y mi papá ya me prestaba esos libros, digamos, para que yo pudiera acercarme de alguna manera. Y si hay un autor que me marcó y que en algún momento pensé dedicarme a letras, por ejemplo, fue Borges, ¿no? Ah, mira. Ese sí fue un autor que me marcó y al que siempre admiré y que me generaba mucho interés la lectura de su obra. Y después algunas mujeres que me resultaron interesantes, por ejemplo, María Luisa Bombal, que era amiga de Borges, que fue una precursora en lo que después
fue el realismo mágico de García Márquez o de Juan Rulfo, por ejemplo. Bueno, me gustaban algunas cosas de poesía y bueno, siempre tuve este interés por los libros y por las lecturas, probablemente por la época en la que nací, digamos, no había internet, ni teníamos televisor Nosotros a color, somos analógicos nativos y claro, todos hemos entonces pasado por eso, el mundo se abría con la lectura, ¿no? Entonces, totalmente. bueno, eso tuvo mucho que ver bueno, que me gustaran las letras, ¿no? Y bueno, así Qué empezó cuento de, todo, digamos. me encantó la historia de este señor Sí, el que vendía los libros. que traía los libros. Sí, A mí me pasó alguna situación alguna vez así, muy esporádico, pero yo ya era más grande. Pero yo lo que te quiero preguntar es, sé que, a ver, Borges era un gran cuentista. ¿Qué sí. cuento si vos te digo, elegime, a ver, Borges, que es tan importante en nuestra literatura, bueno, en la literatura universal realmente lo es, un cuento de Borges, que vos decís, Bueno, este me gusta y lo he releído. sí, Emma Suns, El hombre en la esquina rosada, El muerto, digamos, qué sé yo, digamos, nombrarte en este momento y después algo que también me convocó mucho y que por ahí no sé si todo el mundo conoce esa parte de su obra, es la poesía de Borges, Sí. que a mí yo no soy una experta, por supuesto, me hubiera encantado serlo, pero sí que lo he leído y bueno, su poesía también me parece muy interesante, me gustó muchísimo, así que bueno, esas son las referencias que te puedo decir ahora, pero bueno, acá están, las tengo las obras completas y bueno, están todas un poquito eh, con las hojas por ahí salidas, ¿no? De tanto revisar De lectura, tal de lecturas cual. que, bueno, digamos, ¿cómo conocí a Borges? Bueno, tuve una profesora de literatura que también me dejó su marca y que tiene que ver con que haya descubierto a Borges también. Tendría yo 14 años, era muy jovencita, pero bueno, me impactó muchísimo esa lectura y bueno, sigo disfrutando, ¿no? Porque cada tanto agarro las obras de Borges y leo algo o bueno, trato de ver qué había anotado, porque incluso tengo algunas anotaciones. Así que bueno, esa es un poquito la Qué historia. bueno esto de volver a uno mismo y a esa propia historia, porque realmente Sí, esas anotaciones que muchas veces uno tiene con libros en los años y como que va, a ver, haciendo relectura, el texto es el mismo, pero digamos, uno va cambiando, va creciendo y también va creo que sumando anotaciones o va sumando pensamientos o va recordando qué es lo que pensó en ese momento. claro, justamente a mí me gusta mucho el libro en papel, por eso, ¿no? Porque ahora, bueno, bajamos los libros a la computadora e inclusive es mucho más práctico a veces leer, ¿no? De un artículo desde la computadora, pero digamos, tiene un encanto esas escrituras porque a veces te encontrás con algo que escribiste, qué sé yo, hace 30 años, por ejemplo, que ni te acordás porque lo escribiste. Y bueno, a mí me gusta ir a ver qué puse ahí, en qué estaría, ¿no? Bueno, así me pasa a veces con los seminarios de Lacan, ¿no? Que hay algunos seminarios que digo, ¿cuándo leí esto? ¿Con quién lo leí? Porque bueno, uno siempre con Lacan tiene algún maestro, ¿no? Sí. Y bueno, hay algunas cosas que con el paso de los años uno se va olvidando cuando empezó a leerlas. Pero bueno, sí, tiene ese encanto, la escritura al margen, digamos, y bueno, siempre me ha convocado. Fíjate cómo lo mencionás vos, la escritura al margen, y la institución en la que vos fundás se llama En el Margen, Margen psicoanalítico se Margen llama. En Psicoanalítico. el margen es una revista, Es la revista de Elga Fernández, que ya la claro, entrevisté hace un par de semanas atrás, sí, sí, pero es sí, Margen Psicoanalítico, pero claro, cuando vos lo decís y también tiene, a ver, eso tiene bastante que ver, creo yo,
con algo que nos convoca o algo que a mí me lleva a hablar con vos de esta entrevista, que tiene que ver con el Edipo. ¿Cómo vos, a ver, cómo fue que vos llegaste a, ahora que la tengo anotada bien a la pregunta, es, ¿cómo es que llegás a escribir el Edipo en cuestión? ¿Qué es lo que vos veías en la clínica que quizás necesitabas responder con este libro? Bueno, es muy buena la pregunta. Por ahí sí contarte algo de la historia personal, digamos que me convoca también. Cuando Sí, yo era, cuando recién empecé la facultad, eh, tenía un amigo, un muchacho, que éramos un grupo, viste cómo es en la facultad, recién entras, bueno, salíamos, y él tenía un trabajo en una corporación muy importante y tenía fiestas, ¿no? Y entonces nos decía a algunas de las chicas del grupo si podíamos acompañarlo, ¿no? A la fiesta. Bueno, imagínate, 17, 18 años, todas queríamos ir, entonces nos turnábamos, a veces iba una y a veces iba otra, ¿no? Pero él, digamos, tenía que presentarse en esas fiestas con una mujer. En ese momento nosotros no sabíamos que él era homosexual, porque no era tan fácil el tema como ahora, ¿no? Es decir, nadie vivía con tanta libertad su sexualidad y podía mostrarse como ahora, que vamos por la calle y nos encontramos con alguien queer y o todo bien o viene en el consultorio. estamos Y hablando el, década del 90, por ejemplo. no, no, del 80 te estoy hablando, de la Mm, década del 80. Entonces, estamos por eso te hablando digo, entre 35 y 40 años atrás. del 83, ponele, 82, 83, ¿sí? No era fácil. Encima, Veníamos de un a gobierno ver, militar. pongo en contexto a todo el mundo, es Es- Argentina estaba saliendo del proceso. exactamente, Era exactamente. a ver, Entonces, si vos en un trabajo decías que eras homosexual, no te tomaban o te despedían, digamos, que pasaba esto. Entonces, yo viví de cerca ese sufrimiento de alguien al que quise mucho, ya falleció lamentablemente. Él tuvo que ver con que se creara el INADI, por ejemplo, algo que lamentablemente ya no tiene, bueno, ya no está más, ¿no? Digamos, lamentablemente, porque funcionaba muy bien. Y yo pude conocer de forma muy cercana el sufrimiento de mucha gente que tenía que luchar con los prejuicios de toda una sociedad a la que, por supuesto, en ese momento le costaba pensar de otra manera, porque tampoco es que todos eran culpables de eso, digamos, era algo que requería de un cambio en la cultura que se fue dando a lo largo de los años a partir de que los estudios de género empezaron a presionar con las demandas que hubo en las universidades a partir de la famosa revuelta de Stonewall, por ejemplo, ¿no? Veníamos del Mayo francés, en el 69 es esta revuelta, y empieza a haber más visibilidad de toda la población diversa en su sexualidad, digamos, lo que no era heterosexual era marginado, ¿no? Es decir, todo lo diferente era marginado. Era una época muy difícil, por eso digo, la gente de mi generación de alguna manera lo vio, ¿no? Y también vimos lo difícil que fue que se pudiera pensar, por ejemplo, de que el psicoanálisis pudiera alojar a algún paciente con una sexualidad que no fuera heterosexual y no pensar que eso era una patología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me llevó a mí a escribir el libro? Primero que mi experiencia hospitalaria fue en el Hospital Muñiz, así que yo con estuve, enfermos infecciosos. exacto, pero yo estuve en una sala de SIDA de hombres en los años 90, que estaba enfrente de la cárcel de Caseros, el Hospital Muñiz, que, digamos,
muchos delincuentes, por ejemplo, gente muy marginal, que tenía que delinquir porque no tenían manera de conseguir trabajo, digamos. Entonces, muchos se prostituían, por ejemplo, porque era la salida laboral posible, terminaban en el hospital, ¿no? Porque, bueno, de esa manera decían que se sentían mal y entraban a la sala para que se le hicieran los chequeos por si estaban infectados. Entonces así tenían una ventana de tiempo que les permitía no ir a la cárcel tan rápidamente. Entonces, si podían, se fugaban del hospital, ¿no? Ese era el circuito. Entonces, yo entré ahí y tuve, ya te digo, en un momento donde todavía, por supuesto, estábamos lejos de lo que estamos viviendo ahora, esas experiencias de ver estos pacientes. Hay uno que yo relato un caso en el capítulo, en el primer capítulo, seguramente te acordarás, ¿no? Y digamos, muy tempranamente tuve esos encuentros con pacientes que a mí no me parecían psicóticos para nada, ni perversos. Por supuesto que lo sabía, como también hay heterosexuales. Psicótico y que, perverso también. exactamente, pero digamos, en nuestras instituciones esto todavía no había la apertura que empezó a haber ahora para empezar a pensar que, digamos, que alguien tenga una sexualidad que no sea heterosexual, no necesariamente tiene que ser ubicado como patológico. Entonces, eso que, digamos, hoy nos parece algo normal, costó muchísimo, ¿no? Que se diera, sobre todo en IPA, que es, digamos, la institución a la que yo pertenezco también, porque yo soy de APA. Entonces, eso me llevó a pensar por algunas cosas que había escuchado en un Ateneo alguna vez de APA, que se estaban recibiendo estos pacientes y que los analistas estaban un poco confundidos, mareados, ¿no? También que no se sabía bien qué hacer. Entonces, en algunos casos se decía, hay que acompañar la transición, y no queda claro qué quiere decir acompañar, porque, digamos, ¿En qué si, transición? ¿O para dónde? digamos, claro. Entonces, todo esto estábamos escuchándolo en nuestras instituciones y la verdad que a mí si hay algo que me disparó realmente, bueno, ponerme a escribir este libro, es que yo no conocía, no conocía en profundidad los autores queer que criticaban al psicoanálisis y decían que promovían o el patriarcado, ¿no? Digamos, algo que, bueno, suena ridículo, pero digamos, fue así, digamos. Entonces, eh, lo que hice fue empezar a leer estos autores porque, digamos, para poder decir esto por ahí no es así, me parecía importante que conociéramos qué era lo que estaban diciendo. Por eso yo escribí este libro, primero para entender yo misma qué decían estos autores y a ver si había puntos de convergencia, que los hay, y en qué cosas ¿no? Entonces, eso fue lo que causó esta escritura que me llevó 4 años, porque ya te digo, o sea, los capítulos de psicoanálisis es un libro que tiene capítulos de psicoanálisis y capítulos que tienen que ver con desarrollar, no tan profundamente, distintos autores que fueron críticos con el psicoanálisis, para ver, bueno, en qué estaban y qué era lo que decían. Entonces están intercalados los capítulos, yo creo que es un libro que está muy bien logrado en ese aspecto porque resulta interesante. Y otra cosa que traté de hacer es tratar de escribir los capítulos de psicoanálisis pensando en un lector que no fuera psicoanalista, pero sin perder rigurosidad, ¿no? Vos que lo leíste, creo que podés Es decir que, que a si esto ver, está logrado. yo quería que vos lo contaras, Bueno, yo también hice una reseña el año pasado y la volví a compartir, pero justamente están como las dos patas específicamente muy logradas. A ver, es un libro para psicoanalistas que pueden enterarse todo sobre la teoría queer y todos distintos autores, muy extractado, claro,
y digamos, qué es lo que critican, cuáles aspectos, y también para otro lector que no sea psicoanalista, que quiera saber sobre psicoanálisis y sobre género, por decirlo, bueno, ¿qué es lo que, a ver, qué es lo que Freud decía? No, no leer otros autores que digan, sino, bueno, vos presentás el psicoanálisis para no psicoanalistas en el tema específico de género. Entonces, la verdad que me pareció un libro muy claro. Me gustó mucho porque me parece que es claro y que ayuda y que tiene estas dos patas puestas. Pero bueno, yo no sabía esto que vos relatás, o no lo recordaba, realmente esto que vos relatás de qué es lo que te llevaba a escribir el libro, pero bueno, es una experiencia fuerte que tiene muchos años, que tiene muchos Tiene, años, digamos, tiene este origen de ver, eh, digamos, qué pasa en los márgenes, ¿no? Creo totalmente. que por ahí tiene que ver con mi estilo, ¿no? Me gusta ver qué pasa afuera, ¿no? No solamente lo que pasa adentro, porque digamos que creo que es el riesgo que corremos en las instituciones, ¿no? Por ahí, si podemos corrernos un poquito, el margen es un lugar Sí. desde donde se pueden ver las cosas de otra forma. Entonces, me parece que es una manera que yo tengo también de acercarme a algún concepto a veces, ¿no? Bueno, a ver qué dicen los sociólogos, qué dicen los antropólogos, los historiadores, ¿no? Es una manera de acercarme mía, ¿no? A un objeto de estudio y me parece que este libro logró eso, ¿no? Digamos, desde distintas disciplinas, converger de alguna manera y transmitir, bueno, de una manera también clara y precisa para aquel que quiera saber, ¿no? ¿no? No es para cualquiera, obviamente. Digamos, por ahí no van a entender todo, pero se entiende bastante. Yo me tomé ese Sí. trabajo de que lo pudieran leer esos capítulos personas que no fueran psicoanalistas, a ver si lo entendían y tuve que reescribir algunas cosas muchas veces para lograrlo, porque Y nosotros estamos vos acostumbrados, sos psicoanalista y no solamente, sino también sos lacaniana. Entonces, a veces, ser lacaniano puede llegar a ser más complejo que otro tipo de teoría y realmente es un libro muy claro. claro, A ver, para mí siempre es muy importante el tema de la transmisión, cómo está escrito y cómo la lectura es fluida. Y en tu libro lo lográs. Y eso está claro. buenísimo. Y yo creo que tenemos que trabajar en eso los psicoanalistas, en pensar en el futuro psicoanalista, si querés, la gente joven de esta época, que no tuvo las experiencias que nosotros tuvimos con las lecturas, con los maestros que tuvimos, ¿no? Son Pero personas más allá, digamos, esto también, esto que vos planteás, que parece de algo de hace, perdóname, pero te lo voy a decir así, a ver, que yo también lo viví, parece algo de hace 300 años, cuando realmente es contemporáneo nuestro. Si uno se pone a mirar y a ver, qué sé yo, la ley del divorcio. La ley del divorcio en Argentina no tiene muchísimos años, no, no está hace 400 años instaurada. La gente estaba divorciada, estaba separada y recién fue después del proceso, en la década del 80 que se hizo. Entonces, y también con todos unos movimientos y todas las resistencias, ha habido muchos cambios sociales que nosotros hemos vivido. Entonces, también a veces es difícil entender eso. ¿Vos qué recepción tuviste con el libro? ¿Qué es lo que tuviste, por ejemplo, de algunas personas digamos, de estos lugares de teoría que defendían teoría de género y que digamos, denostaban el psicoanálisis? ¿Tuviste algún comentario, alguna reacción? ¿Te dijeron algo? ¿Te han leído? bueno, es difícil saber eso, ¿no? ¿Quiénes No, no, a leyeron ver, el si libro? algún comentario o alguien te llegó y te dijo algo. No, Es no, difícil no, porque es no, rápido, no porque también como el libro se publicó crítica. hace poco. Claro, no, no como crítica, Mm, tiene mucha llegada en Latinoamérica, por ejemplo,
ha tenido mucha llegada, pero no específicamente que me haya dicho alguien de los discursos queer alguna cuestión. No, no tuve yo por lo menos esa recepción. Sería bárbaro que por ahí pudieran leer este libro, porque digamos, lo que uno nota cuando lees algunos autores queer es que hay como cierto sesgo, ¿no? Digamos, recortar citas Sí, de Freud o de Lacan y hacerles decir algo que no dijeron. Por eso yo lo que trato es de contextualizar todo el tiempo lo que han dicho. Por eso también el que lee mi libro encuentra la historia del psicoanálisis. De alguna es un manera libro, fui sí, tratando de concatenar los hechos para que se pudiera entender, bueno, por qué Freud llegó a decir esto, por qué Lacan dijo esto, cómo Lacan, por ejemplo, estuvo cuestionado por los feminismos de la época y, digamos, cómo fue su respuesta, ¿no? A los discursos de ese momento, que, bueno, tuvo los cuestionamientos de Lucy Irigaray, de Julia Kristeva, por ejemplo, que pensaban que había una libido femenina, por ejemplo, o había una escritura femenina. Bueno, todo esto se puede encontrar en mi libro. y hay una parte de historización también de la parte queer, que vos también vas contando cómo es el movimiento y cómo van apareciendo los distintos autores y qué van poniendo. Sabes que aquí hay preguntas que están haciendo que quiero leerte. Adriana me pregunta, ¿desearía saber la conexión entre la salida del complejo de Edipo y lo queer? La salida del complejo de Edipo y lo queer. Qué interesante que les pueda surgir esa pregunta. Bueno, el término queer viene, bueno, es muy antiguo, quiere decir rarito, excéntrico. En realidad lo usa Teresa de Lauretis, que es una teórica queer, que tiene como esta cuestión de ubicar teoría queer, o sea, junta el término queer con teoría, porque no es un término académico queer. Sin embargo, empieza en ese momento a utilizarse para dar cuenta teóricamente de estos movimientos, de los discursos de género, ¿no? Y de todas estas teorías que iban surgiendo en donde, bueno, se trataba de explicar cómo se llega a dar cuenta de por qué un sujeto puede elegir su semblante, sus conductas sexuales, digamos, y que esto entra en las universidades, ¿no? Esto tiene que ver con lo queer. Y después la salida del Edipo, ¿no? Es otra cosa, digamos, no se podría correlacionar exactamente el concepto, digamos. La salida del Edipo tiene que ver con una conceptualización freudiana, en donde se sale hombre o mujer, ¿no? Pero, digamos, Freud se encarga también de decir, algunos dicen que Freud fue el primer queer, por ejemplo, porque Freud ubica que las salidas del Edipo no son prolijitas, digamos, siempre pasan cosas, hay contingencias, entonces podríamos decir que la sexualidad en el humano, si querés, también es queer, es rarita, digamos, porque no hay dos sujetos humanos que se eroticen de la misma manera, porque eso tiene que No, ver con la historia de cada uno. El tema totalmente. es si nosotros pensamos, que esto me parece que es algo que está pasando, mmm, que digamos, todo lo que son los movimientos sociales puedan generar lugares, ¿no? De identificación para sujetos que están un poco perdidos, diría yo, en esta contemporaneidad y que logran cierta identificación con alguna bandera de estos movimientos, ¿no? Si soy queer o si no lo soy, si soy lesbiana, si soy lesbiana política, o no, todas estas cosas que hay, todos estos movimientos, en donde por ahí, digamos, se trata de ubicar una diversidad, ¿sí? Que la hay, cada uno puede
nombrarse como quiera, digamos, ya sabemos que no es que hay dos sexos, ¿no? Sino que, bueno, cada uno hace lo que puede con su cuerpo y, digamos, la erotización está marcada por su historia. Después están los movimientos sociales que lucharon por los derechos de las personas que presentaban una sexualidad diversa a lo heteronormativo y que eran segregadas, digamos. Eso, ningún psicoanalista puede estar en desacuerdo de Sí, que se haya logrado con estos movimientos que cualquier persona, por ejemplo, si va a buscar un trabajo, pueda decir que es homosexual y que no se lo eche, ¿no? O que sí. no se lo tome. Me parece que en eso ha habido grandes avances, ¿no? O que los psicoanalistas puedan alojar en sus consultorios a pacientes con el semblante que sea, ¿no? Sí, sí. Sin Este, pensar que, y sin tomarlos como que es una perversión. Bueno, Adriana ahí lo que dice o lo que habla es, dice, bueno, hay tres salidas del Edipo. exacto, sí, digamos. Bueno, digamos, esto es tomar la teoría freudiana, ¿sí? Y por eso digo, me parece que hay que separar un poco que lo queer tiene que ver con el nombre de estas teorías que son más filosóficas, sociológicas, ¿no? Y otra cosa es lo que en psicoanálisis tenemos como teoría que nos permite, bueno, hacer alguna lectura de la clínica. Y con, digamos, el abordaje que hace Lacan, que tiene en cuenta todas estas teorías que iban apareciendo, hay la formalización de lo que son las fórmulas de la sexuación que tratan de ubicar justamente una teoría que tiene en cuenta los tipos de goce. Bueno, esto es medio complejo, no lo vamos a andar explicando acá en el vivo porque por ahí se excede lo que podemos decir, pero sí que el psicoanálisis da una respuesta, no es que no la da, ¿no? Lo que pasa es que es un tema muy complejo de entender a veces y entonces, bueno, puede ser que esto a veces no está bien entendido por algunos discursos queer y por supuesto es criticado. Yo creo que hay una cosa que hay que aclarar y que está bueno decirlo, es digamos, que, que digamos, el psicoanálisis ha ido cambiando en una cuestión de un paradigma, porque digamos, nosotros estamos hablando de, por un lado, paradigmas sociales, porque tiene que ver con la sociedad o estas teorías que tienen que ver con lo antropológico, tienen que ver con el hombre, tienen que ver con un montón de cosas. Y la teoría psicoanalítica tiene que ver con lo psíquico. Entonces, digamos, como que funcionan a niveles distintos, que Son distintas epistemologías. son distintas epistemologías Exactamente. seguro, pero digamos, a ver, el tema cuál es, que había cosas que, digamos, donde estamos parados socialmente, la teoría psicoanalítica en otro momento o en otro momento de la historia, que digamos chocaban con este movimiento. Pero digamos, creo que lo que vos demostrás en el libro y haces la lectura de, digamos, de, a ver, no podemos poner a Freud a hablar y entender las teorías o el complejo de Edipo a finales de la época victoriana, que es donde Freud habla a principios del siglo XX, con lo que está pasando hoy, cuando hablamos de la cantidad de cambios que ha habido, no solamente en los últimos 20 o 30 años. A otra pregunta que yo quiero hacer y que tiene que ver específicamente con esto. Por ejemplo, vos, en estos últimos, no sé, 30 años, tomemos la década del 90, saliendo de eso, la década del 90 a hoy, ¿cómo sentís que cambió la clínica en cuanto a las diversidades sexuales? Bueno, a ver, Por eso, mirá, y no me voy a 100 años, Freud es 120 años atrás, ¿eh? Hablemos 30, que fuiste vos yo, lo que la viste. yo, por ejemplo, en los años 90 recibíamos pacientes, seguramente yo no fui la única, y si hay algún analista que me está escuchando va a coincidir. Nosotros recibíamos pacientes homosexuales que venían muy angustiados porque no podían decir que eran homosexuales
y porque les hubiera gustado que les arrancaran su homosexualidad y poder ser heterosexuales. Entonces venían a preguntarse, bueno, ¿qué soy? ¿Y qué puedo hacer con esto? Y digamos, nos ha pasado a todos. Hoy esto, digamos, nadie viene con... Sí, podría ser, por supuesto, no puedo decir que no va a haber alguno que por ahí no le cierre tanto su homosexualidad, a lo mejor vienen de familias o de ámbitos sociales donde por ahí esto no se soporta, digamos, tan bien, pero en general hoy alguien viene, es homosexual y no pasa nada, digamos, ¿qué problema hay? Es como venir y decir yo soy heterosexual, digamos. Acá el punto es poder alojar a los pacientes y escuchar, ¿no? A ver qué les pasa. Y si, a ver, cuestionar una identidad es algo que no tiene que hacer un psicoanalista, excepto, no cuestionar, pero sí poner a trabajar si algo de esa identidad pasada o presente le produce algún orden de malestar al sujeto. ¿Entendés? Es decir, si hay algo con eso que hace que no esté bien, que podría Sí, ser sí. que diga soy heterosexual y no lo es. Claro, ¿Entendés? Entonces, que sume una angustia tremenda en una negación. exactamente. Entonces, me parece que el punto es ese. Eh, encontramos estas diferencias, digamos. Por ejemplo, yo también ubico en un caso que también está en el libro, una mamá que viene a contarme como muy orgullosa que su hijo es homosexual, pero digamos, no era esa la consulta. En cambio, también ubico ahí una carta que recibe Freud de la mamá de un homosexual que le pedía que lo ayude al hijo a que no sea homosexual y Freud le dice que no tiene nada de malo ser homosexual y que seguramente no lo iba a poder ayudar con eso. Entonces, nosotros no podemos hacer que alguien, si se quiere operar, no se opere. ¿Entendés? Es decir, esto también lo ubico en un paciente de Lacan, está en el libro. Ahora, también hay que escuchar cuando alguien viene y dice que se quiere operar, bueno, poner eso en el plano de la escucha y de, bueno, ¿de qué se quiere operar? Porque a lo mejor alguien supone que se quiere operar el sexo, ¿no? Y a lo mejor después de un análisis resulta otra cosa. Entonces, lo que me parece que estamos recibiendo son, por ejemplo, hay mucha cuestión con las hormonizaciones en los adolescentes, ¿no? Esto es un tema que antes no lo recibíamos y ahora estamos recibiendo estas consultas, que son complejas, ¿no? Porque está la angustia de los padres, la angustia del chico, esto está avalado hay una legalidad en donde esto está avalado, entonces hay que poder ofertar el espacio para que el sujeto pueda aparecer y decir qué le pasa con esto. Y bueno, si se quiere hormonizar, se va a hormonizar, digamos, si es por ahí. Pero bueno, a lo mejor hay alguna otra cuestión que aparece, que a lo mejor el Esto tener... de algo de hormonizar era completamente inimaginado en la década de los 90. Claro, por eso te digo, o sea, las consultas por ahí hoy tienen este otro cariz, pero insisto, a veces alguien viene con una demanda, por ejemplo, me quiero operar o me quiero hormonizar, y a lo mejor en un tiempo empieza a hablar de otras cosas y por ahí no se hormoniza, pero digamos, eso pasa con cualquier cosa. Alguien puede venir y decir, me quiero hacer una cirugía estética, o me quiero poner, no sé, entretejido, o me quiero hacer una cirugía bariátrica, que también es algo común. Y por ahí después la Sí, sí, cirugía era se de trabaja la otra cosa. autoestima, otra cosa. Claro, entonces lo que digo es, la escucha analítica, digamos, no es de la literalidad del discurso, sino que hay que ver Totalmente. qué otra cosa puede estar diciendo el sujeto cuando dice eso. Entonces, esto es lo que a veces complica la cuestión. Por eso yo digo, bueno, ¿qué quiere decir acompañar a un paciente? Porque creo que todos los analistas acompañamos a todos los pacientes, pero bueno, la escucha analítica tiene cierta especificidad que no la tienen otro tipo de terapias, ¿no? Sí, Entonces, que es llegar a buscar el inconsciente o qué es lo que está pasando debajo de lo que realmente dice o viene a decir que dice.
Acá para exacto. que ahí están diciendo, Maxi, Kalmansky, que nos dice, Diego, en relación a tu referencia podemos hablar de una epistemología psíquica separada de lo social de una época, dos epistemologías distintas, una psíquica y la social. Yo creo que sí. Es para discutir, pero yo creo que sí. Porque, digamos, son como, a ver, como las teorías de la física. A ver, hay dos teorías específicas para la astrofísica. Para lo que es digamos, lo espacial y lo subatómico. Y sin embargo, son dos teorías que conviven, pero que no se pueden tocar y no se pueden mezclar. No lo sé, son teorías. Pero esto Claro, me parece que son, a ver, las teorías o los paradigmas tratan de explicar la época claro. Bueno, la teoría, digamos, puede ser un delirio, también. este, ¿no? Es un invento la teoría y podemos ver, y con Freud lo vemos, puede ir cambiando, ¿no? Pero, a ¿Y ver, por qué cambiaba? Y por lo que se iba encontrando Freud en el consultorio, ¿no? Y es que Lacan lo sí, mismo, y a cualquier ver, otro autor, podríamos decir. Es decir, a ver, este, creo que también tiene que ver, y esto lo hablo yo muchas veces con mi analista, la teoría se va acomodando a la clínica y a lo que va pasando y a la evolución del hombre. A ver, nosotros, gracias a Dios, no somos como éramos hace 120 años atrás, como sociedad, como un montón de cosas. Y bueno, o esto mismo hace 30 años atrás, hablando de un paciente que no podía salir del closet si era o no era homosexual o si tenía otras derivas, como, no sé, hoy tenemos demisexual, pansexual, género fluido, realmente, y hoy no es tomado, no es estigmatizado, y eso me parece realmente algo muy bueno. Acá bueno, el Adriana tema también, es, perdóname. no, acá, el psicoanálisis lacaniano, la homosexualidad, no se considera una patología, sino una manifestación de la sexualidad humana que se sitúa en el terreno de las elecciones subjetivas y el deseo. Bueno, muy bien, sí, ¿no? Sí, digamos, acá el punto es la controversia que se dio entre los discursos de género y las teorías queer y el psicoanálisis tomado como, en algunos casos, no en todos, ¿no? No todos los autores, como una especie de enemigo acérrimo que cuando uno lee a estos autores tiene mucho que ver también con experiencias personales, porque, digamos, todos los autores queer, la forma de ir formando sus teorías fue con lo que se llaman los testimonios. Entonces usaban sus propias historias para armar la teoría. Entonces, por ejemplo, Didier Eribon, que es muy crítico del psicoanálisis, cuenta experiencias siniestras con analistas, ¿no? Lo que le pasó a él, igual que Paul Preciado, digamos. Esto tuvo que ver también, digamos, no es mentira lo que les pasó, digamos, la No, 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 no. presión. Han habido, yo lo de Paul Preciado lo he leído y son analistas nefastos. Si uno Claro, lo digamos, personas sumamente lúcidas, ¿no? Y con teorías que por ahí cierran, pero también es cierto que hay, por eso te decía antes, una lectura un poco sesgada de la teoría psicoanalítica y por eso me parecía que los psicoanalistas tenemos que decir algo, yo lo intenté con este humilde libro, para, digamos, separar un poco la paja del trigo, poner en claro algunas cosas que según mis lecturas, están un poco confusas en algunas de estas teorías, como hay otras que no. Por ejemplo, bueno, uno puede leer a Judith Butler y hay cosas que en donde encontrás convergencias con la teoría lacaniana, por ejemplo. Bueno, millones de cosas que el que lea el libro también va a poder ir ubicando, pero realmente creo que sirvió toda esa movida de los discursos de género y queer para movilizar al psicoanálisis, para salir totalmente. de las instituciones y que podamos encontrarnos con esta clínica que estaba empezando a llegar a los consultorios y por ahí derribar un poco los prejuicios que se tenían, que eran entendibles porque ya te digo, era una época en la que no se podía ni pensar en eso, ¿no? Por eso traje ese ejemplo de los años 90, ¿no? 80, si querés, de cómo alguien, yo digamos,
o a todos nos ha pasado, ¿no? De atender pacientes que no podían decir que eran homosexuales o terminaban casados con hijos, pero en realidad su sexualidad pasaba por otro lado, ¿no? Entonces una cosa es los ideales y otra cosa es la erotización de un cuerpo, cómo se da, o sea, cómo un sujeto se encuentra con su sexualidad. Eso es absolutamente diverso en todos los casos, podríamos decir, y tiene que ver con la historia de la persona, ¿no? Entonces me parece que está cambiando esto, que los analistas están pudiendo acceder también a más bibliografía, que antes no había tanto, ahora hay un montón escrito, ¿no? Y esto es bueno, digamos, para la clínica, ¿no? Que el analista pueda tener esta apertura, y también las instituciones, ¿no? No nos olvidemos, esto también fue algo que produjo efecto en mí, el congreso de FEPAL del 2020, que fue el primer congreso virtual, en donde la apertura del congreso fue interesante porque estaba Jorge Reiter, que había escrito el libro El Edipo El, Gay, por Edipo ejemplo. Gay, tal cual. Estaba, o sea, que un homosexual abriera un congreso, ¿no? Me parecía interesante. También estaba Patricia Gerovisi, que es una analista de Argentina que trabaja con pacientes trans en Estados Unidos, más allá de las diferencias que pueda haber, pero todo eso estuvo en el Congreso, ¿no? Digamos, esta era la pregunta. Bueno, pero entonces la teoría psicoanalítica nos sigue sirviendo, el Edipo nos sigue sirviendo para pensar en la clínica o no. Entonces, me parece que sí, que yo hoy te puedo decir que sí, por supuesto, que la teoría freudiana y también la lacaniana nos sirven para pensar el Edipo hoy, que ha habido muchos cambios, por ejemplo, en la institución familiar, ¿no? Hoy, no, digamos, la mujer no está en el mismo lugar, ni las funciones de los padres y de las madres son las mismas que en el siglo pasado. Entonces, todo eso trae también cambios en las posibilidades de manifestar en la vida erótica de un sujeto. Por ejemplo, le escuché decir esto a Marta Jerez San Bertín, que me gusta mucho y siempre lo digo, que si hay algo que trajo todo esto, es que el sujeto estaba como una especie de corsé en lo que respecta a su sexualidad. Y ahora el corsé ya se lo pudo sacar. Entonces cada uno puede manifestar su sexualidad, la que sea, la que fuere, sin tanto problema. Y los analistas hoy se están acostumbrando que es así, digamos, que eso no tiene por qué ser un problema. ¿Mm? Insisto, no es un problema, y si lo es, bueno, es un espacio el análisis para poder pensar qué le pasa a ese sujeto con eso. Que Qué siempre va a ser. tremendo que es, a ver, están buenas las palabras de Marta, y qué tremendo que es pensar eso cuando uno podía creer. Yo me acuerdo en la década del 90, yo entro a APA a trabajar digamos, ¿qué era el tema? Ahora es la sexualidad, el Edipo, digamos, todo esto, y sin embargo en ese momento yo pensaba que justamente Freud había sido tan revolucionario que en la década del 90, al principio del siglo XX, había puesto la sexualidad, digamos, ahí, pero sin embargo siguió encorsetado, siguió realmente todo, durante todo el siglo XX siguió encorsetado. Claro. Así todo, hubo una apertura, pero no tan grande como lo que Marta remarca. Sí, bueno, el Edipo estuvo siempre cuestionado en distintas épocas, algunas cosas aparecen en el libro, después yo seguí haciendo algunos trabajos al respecto y me fijé, bueno, cuáles habían sido los momentos institucionales en donde, por ejemplo, se hicieron simposios, congresos en relación al Edipo. Y, por ejemplo, había un congreso de APA del año 75 en donde había un montón de trabajos en relación al Edipo, pero todos esos trabajos tenían este tinte más de lo heteronormativo, digamos, pero después ya en el año 2010, por ejemplo, ya empezaron a haber libros que aparecieron o jornadas sobre lo femenino, hubo un congreso de la IPA también sobre lo femenino, es decir, fueron como evolucionando, digamos, las instituciones en la presentación del tema y en poder empezar a hacer trabajos en relación a, bueno, que se ampliaba el espectro de las presentaciones de la vida erótica de los sujetos que ya no estaban encorsetadas, ¿no? Y que no fue un corsé que le puso Freud, insisto, No, sino que no, tuvo que ver con cómo se leía Freud también en nuestras instituciones
desde, diría, de Ana Freud para acá, digamos, que tuvo distintos momentos. Bueno, todo eso también lo cuento en mi libro y creo que, bueno, es bueno saberlo, ¿no? Cómo fue la evolución en nuestras instituciones de toda esa cuestión más política, si querés. Sí, sí, pero vos sabés que a partir de las publicaciones y de los congresos es uno va viendo las temáticas, como bueno, un poco lo de las familias, lo de género, eso lo hablamos en una entrevista hace un par de meses atrás con Patricia Colombre, también ella, que vos estás en el movimiento de COWAP, también el de las mujeres, cómo surge con María Analizada a finales de los 90. En el año 97 el simposium de la IPA sobre sexualidad, digamos, ya había realmente muchos atisbos digamos, de evolución. En el año 96 hay un número especial de la revista sobre género, sobre lo femenino. Digamos, hay un montón de movimientos que, bueno, son todas cosas que van sumando a este camino, que, a ver, yo creo que el tema de la ciencia y el tema del avance y el tema del pensamiento tiene que ver con esto, con leer, con escribir y con publicar y digamos, seguir avanzando. Por eso también me importa y me parece tan importante el libro que vos hiciste, Lau. Se nos fue casi todo, me quedan un montón de preguntas, pero vamos hoy. Bueno, ya ahí está, cómo conviven no quiero, no sé si, ¿cómo conviven hoy? Esta pregunta era larga, pero bueno, vamos a tratar de hacerla corta. A ver, Mi pregunta, esta es una pregunta que es larguísima, pero bueno, yo te apelo a tu poder de si síntesis, no me vas a tener que invitar de nuevo, Diego. y más o menos. ¿Cómo conviven hoy? Escuchá esta pregunta. ¿Cómo conviven hoy el Edipo, el patriarcado y la diversidad sexual? Uy, qué pregunta, ¿no? Bueno, yo diría que hoy conviven, y antes no podían convivir, ¿no? La diversidad sexual con el patriarcado no podía convivir. Y hoy hay una apertura, digamos, lo que es la caída de la autoridad paterna, diríamos nosotros con Lacan, ¿no? El patriarcado es un concepto que tiene más que ver con la sociología, ¿no? Totalmente. Entonces, conviven, ¿no? Es decir, las familias han tomado distintas formas, los roles, ¿no? De lo que es la mujer o el hombre, ya tiene una plasticidad, ¿no? Digamos, que ya el patriarcado no lo soportaba. El otro día me acordaba de una serie que a lo mejor algunos la vieron, era un publicista, Mad Men se llamaba, no sé si la Sí, viste, que era un sí. publicista de la década del 60 Sí, 70 sí, sí. que él iba a la oficina y empezaban las corporaciones en ese momento, y la mujer era una mujer muy linda, que estaba en la casa cuidando a los chicos, pero se deprimió. Entonces él la mandó al analista, que digamos aparece el psicoanalista, la mujer iba, y después el hombre lo llamaba al analista para que le cuente qué era lo que decía la mujer. O sea, un desastre total, pero sí que él no entendía qué le pasaba a la mujer, por qué estaba deprimida, ¿no? Porque él la pasaba fantástico, pero ella evidentemente tenía ganas de alguna otra cosa y eso no era posible en aquella época porque la mujer se tenía que dedicar a cuidar de los chicos y de la casa y del marido. Bueno, toda esa escena es histórica, o sea, ya nadie piensa que una mujer se va a quedar planchándole las camisas al esposo. Bueno, eso tiene mucho que ver en que, bueno, hoy ese corsé del que hablaba Marta ya no esté, ¿no? Es decir, no está para nadie, ni para la mujer ni para el hombre. De hecho, en COWAP, por ejemplo, estamos hablando de masculinidades. Es decir, Sí, 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 ya hace rato. Eso es lo el que nos contaba prototipo de Patricia. mujer-hombre ya no es más el de la época victoriana, por supuesto. Pero eso no quiere decir, ¿no? Que las teorías dejen de servirnos. En todo caso, bueno, hay que
hay que ver, bueno, de qué manera, por eso digo, Lacan dio un paso más interesante, saliéndose un poquito de la parte más imaginaria del Edipo, del cuentito, y ubica la teoría de los goces, que resulta mucho más interesante, habla de posiciones sexuadas, ¿no? Ya no es hombre o mujer, o pone lado hombre, lado mujer en su columna de la fórmula de la sexuación, pero ubicando que no se trata justamente del hombre y la mujer, ¿no? Sino que hombre o mujer quiere decir una posición, sujeto en determinada posición y que puede ser intercambiable, variable. Bueno, todo esto son avances de la teoría psicoanalítica, ¿no? Y que nos permiten hoy alojar a los pacientes de esta era, ¿no? En donde efectivamente el patriarcado, bueno, habrá algunas familias más patriarcales si querés, pero en general lo que vemos es que ya declina, ¿no? Es una declinación que es irremontable, diría yo. Es Claro, inevitable, totalmente. no sé Bueno, si te contesté la pregunta, pero sí, digo, sí, sí, sí. Bueno, vamos a terminar, pues me faltan varias me quedan, pero son más cortitas estas. Si no fueras psicoanalista, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? bueno, un poco estoy ejerciendo escritora, Bueno, y si claro, no, a ver, te saco. Si no fueras escritora, ¿qué otra? y sería eh, otra cosa que también pude hacer, investigadora, ¿no? Digamos, pero digamos, eh, poder dedicarte a la investigación, cosa que, digamos, exhaustivamente requiere de mucho tiempo, cosa que los que, digamos, trabajamos en el consultorio no tenemos todo No, el tiempo que hace falta, pero sí esas son las tres cosas que de alguna manera trato de congeniar, porque mi libro también es un gran trabajo de investigación, sí, ¿no? sí, de Y hubiera lectura y de tenido investigación, tal esa, cual. sí, y también la literatura, ¿no? No sé, hubiera sido investigadora en el área de letras, si querés. Filóloga. Sí, también, también. Bueno, Bueno, ¿y qué profesión no te gustaría ejercer? bueno, qué sé yo, contadora pública, creo que no podría ser, porque creo que no, o sea, admiro a los que se dedican a todas esas, a esas cuestiones, porque creo que me aburriría muchísimo y que no lo haría bien, que sería un fracaso total, creo. Está buena, está buena. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Qué buena pregunta. Eh, bueno, mi marido me hace reír. Creo que eso tiene mucho que ver con que esté hoy con él. Me, me hace reír mucho. Y después algunas cosas que uno ve hoy, las redes un poquito te acercan a cosas que por ahí uno no las no las tenía antes tan a mano, alguna cosa que veo en las redes que me hace reír, algún personaje, pero no, no tengo mucha respuesta, otra respuesta para darte. Está bien, pero está buena, está buena. Bueno, tenemos la máquina del tiempo. ¡Oh! ¡Qué bueno! Subimos a Laura en la máquina del tiempo, la llevamos a esos 17 años antes de que entre a la facultad, antes de conocer a este chico que acompañaban las compañeras a las fiestas, antes de entrar a la facultad. Te encontrás con esa Laura, esta Laura, con esos 17 años. ¿Qué consejo, qué cosa le diría esta Laura a esa? Que haga lo que sienta. Eso le diría. Que un poco fue lo que hice, digamos. Fui haciendo lo que sentía, que no siempre es lo que te conviene, ¿no? Pero sí hice lo que sentía y entonces a veces me equivoqué y bueno, volví a retomar algunos caminos pero siempre hice lo que sentía. Entonces, bueno, le Perfecto. diría eso. Muy bien, muy bien. Yo te pregunto, ¿qué es para vos ser psicoanalista? Bueno, ha sido mi vida.
Es decir, no me imagino haciendo otra cosa. Me encanta escuchar, digamos. Por ejemplo, esto te lo voy a resumir, yo empecé en el área de recursos humanos, en el Citibank, y tenía un puesto que era nada que ver, porque no era que estaba, qué sé yo, en selección de personal o relaciones. Tenía un puesto que se llamaba en la gerencia de compensaciones y beneficios. O sea, que me ocupaba de los sueldos, de la descripción de los puestos, de los beneficios del personal. Y era un trabajo muy bueno porque yo era muy jovencita y ganaba un montón de plata, que en general, siendo tan joven, pero bueno, en ese momento era un lugar muy desarrollado en el tema, pero me pasaba que nunca tuve espíritu corporativo y hay que poder tenerlo para estar en esos lugares. Y la gente venía y se sentaba en mi escritorio y me contaba lo angustiada que estaba, porque estar en esos lugares a veces genera situaciones de mucha presión, mucha angustia, y a mí me, no podía no escucharlos. Con lo cual, estuve un tiempo importante que me permitió acceder a algunas cosas en lo económico, ¿no? Y un día dije, bueno, yo me voy de acá porque lo mío es la clínica. Y fue así. Vos ya eras psicóloga en ese momento. No, después terminé la carrera. Después Ah, terminé la mirá. carrera y me fui y la terminé y bueno, y yo empecé a atender, te diría, enseguida, o sea, antes casi de terminar ya tenía demandas porque estuve siempre muy causada por la escucha del otro y entonces eso me convoca mucho el deseo. A mí me gusta mucho atender a mis pacientes y bueno, creo que eso es lo que me ha convocado toda mi vida laboral, si querés, ¿no? Porque bueno, me pasa eso, me gusta escuchar y cuando ves que un paciente vino muy mal y de repente empieza a pasar algo, a mí me da mucha satisfacción poder hacer eso. Entonces, bueno, cuando uno ve que las papas queman, los pacientes llegan, por ahí dieron vueltas y fueron al cognitivo y fueron al coach, pero llegan y algo pasa y eso me sigue convenciendo de que este es el camino. Bueno, hermoso, hermoso. Muchas gracias por esta respuesta. Bueno, la última pregunta que tengo. Pasan muchos, muchos, muchos años, se termina la vida, Upa. Laura va al cielo y en la puerta del cielo no está San Pedro. Dios ¿Qué? le agarró las llaves, lo corrió a San Pedro, lo mandó para otro lado y está Dios en la puerta del cielo, ¿no? Entonces vos llegás, estás parada frente a Dios y ¿qué te gustaría que Dios te dijera en ese momento, antes de entrar al cielo? Ay, qué pregunta tan hermosa que se te ocurrió. La verdad que no sé qué me gustaría que me diga. ¿Qué te gustaría que Dios te diga en ese momento? Que te mire a los ojos y te diga, Laura, Bueno, eh, hiciste las cosas más o menos bien, supongo, para estar acá, ¿no? bueno, perfecto, perfecto, hermosa respuesta, hermosa. Yo por mí terminé mis preguntas, me enteré de un montón de cosas que quería saber, otras que me enteré que me las imaginaba, y bueno, te doy la palabra para que si vos querés contar, decir algo, o algo de los temas que hablamos, que vos digas que quieras aclarar, que lo puedas hacer ahora. Así que Bueno, bueno, primero agradecerte este espacio que creás para difundir el psicoanálisis y que, bueno, los que escribimos un libro también podamos comunicarlo por acá a tus seguidores. Te agradezco muchísimo que hayas pensado en mí. Y después, bueno, por ahí, sí, creo que es importante que los analistas, sobre todo los más jóvenes, con esta clínica que estamos recibiendo, tengamos conciencia de que tenemos que formarnos, que si alguien hace el esfuerzo de venir,
de pagar una consulta, de contarnos su historia, tenemos que estar a la altura. Entonces me parece que eso es lo que yo querría decir, que pensemos en los pacientes y que hagamos ese esfuerzo como ellos cuando nos vienen a ver y que no podemos hacer cualquier cosa, sobre todo con este tipo de consultas en donde a alguien se le puede ir la vida, ¿no? Como sabemos. Así que eso Sí, les digo. sí, sí, sí. Me parece un mensaje muy, muy importante. Yo te lo agradezco, te Te agradezco porque agradezco a vos. no lo remarcamos, no lo hablamos, pero me parece algo fundamental, ¿no? Lo que acaba de decir Lau. Así que bueno, yo lo valoro muchísimo. Así que bueno, te agradezco muchísimo a vos por tu tiempo, por la entrevista, a todos los que estuvieron, los que preguntaron, a Sí, los que hablaron, pasaron un montón de personas, les qué agradezco lindo. a todos. Y bueno, esto va a estar en Instagram, también va a estar en Facebook y en YouTube subido en mi canal. Así que van a poder verlo las veces que quieran, consultarlo y también, bueno, esto queda para que lo puedan ver en el momento y puedan también acercarse a leer tu libro, tus libros. Así que bueno, yo por mí les agradezco a todos y bueno, muy buenas Amor, noches. muchas gracias, Diego, y gracias a todos los que escucharon la entrevista y bueno, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Lo logramos.